Hola, ¿qué tal? Quiero compartir con ustedes un pensamiento de la palabra de Dios en este día especial. Por eso le invito a los que tengan Biblia a buscar el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 16. Es un texto muy corto de la palabra de Dios y dice lo siguiente, capítulo 13 del libro de Hebreos, versículo 16, dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dice otra versión, dice: no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. En estos días he estado pensando justamente aquella pregunta que en el libro de Hechos de los Apóstoles, aquel hombre que luego se transforma en un gran siervo de Dios, Saulo de Tarso, cuando Jesús se le aparece en el camino y él le hace esta pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y yo me he hecho esta pregunta en estos días que estamos atravesando estos momentos de pandemia, estos momentos donde uno realmente no sabe para dónde va todo este sistema, esta enfermedad. Y como hijo de Dios me he preguntado: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿Qué puedo hacer en este momento donde uno tiene que mantenerse aislado, donde uno tiene que mantenerse en su casa? Y cómo poder demostrar el amor de Dios, cómo poder predicar a Cristo si estamos encerrados, ¿no? Entonces, pensando en esto, vino a mí una historia que la estuve buscando y quiero contársela y de esta manera poder sacar una enseñanza. Esta historia verídica dice que en el año 1933, en la ciudad de Ohio, en los Estados Unidos, esta ciudad estaba atravesando tiempos muy difíciles. La depresión económica había dejado a muchos padres sin trabajo, sin empleo. Casi la mitad del pueblo estaba sin trabajo, imagínense. Había hambre en todo ese pueblo. Los niños andaban en las calles con ropas remendadas, buscando trozos de carbón que caían en los trenes que pasaban por la ciudad, para poder juntar aquellos trozos de carbón y llevarlos a sus hogares para poder calefaccionarlos. Los orfanatos, las prisiones, todos esos lugares crecían en ocupaciones todos los días por la pobreza que había en la ciudad. Al parecer no había esperanza alguna para esta ciudad. Pero saben, fue una semana antes de Navidad de aquel año, cuando de repente un publicado en el diario más importante de aquella ciudad dejó a todo el pueblo perplejo. Un misterioso hombre, un tal señor Birdot, sacó un pequeño anuncio en el cual ofrecía ayuda a todas las familias más necesitadas. Lo único que tenían que hacer aquellas familias era escribir una carta y enviarla por correo. Obviamente los nombres de aquellas familias no se divulgarían, iban a quedar en el anonimato. Y saben, dice esta historia verídica, ¿no? Por supuesto, si ustedes la buscan está en el internet, que de repente cientos de cartas comenzaron a llegar a la oficina del correo. De todos los rincones de la ciudad, todos escribieron cartas. Algunas de ellas decían algo así como lo siguiente: odio tener que escribir esta carta, pero me siento como un mendigo. Mi esposo no sabe que yo estoy escribiendo esta carta. Él trabaja, pero no nos alcanza el dinero para alimentar a nuestros niños. Otra carta decía: señor Birdot,
Estamos al borde de la desesperación. Lloro todas las noches. Me cortaron la luz y no puedo ver a mis hijos con hambre. No sé qué hacer. Y así el panadero, el vendedor, el trabajador del molino, aquel ejecutivo que estaba en la bancarrota, cada uno fue contando su historia en una carta con la esperanza de recibir una mano. Y saben, lo extraño era que nadie conocía a este tal señor Birdot. Nadie lo conocía. Entre los 105.000 habitantes de aquella ciudad no había nadie con ese nombre. Increíble, ¿no? La gente llegó a preguntarse si todo esto era verdad o era una farsa. Pero saben, tal fue la sorpresa cuando unos días después comenzaron a llegar cartas a muchos hogares, a 150 familias. 150 familias recibieron una carta y dentro de esa carta había un cheque con un valor suficiente para poder sostener a cada familia varios meses. Y aquellos cheques estaban firmados por un tal señor Birdot. Los años pasaron. El pueblo pudo levantarse de aquella gran crisis que había pasado en el año 1933. Pero saben, la identidad de aquel señor Birdot nunca se descubrió. Hasta que en el año 2008, escucha bien, 2008, 75 años después, un día un joven abrió una maleta negra, gastada, llena de polvos, que estaba en el ático de la casa de sus padres. Abrió aquella maleta y encontró muchas cartas, y todas aquellas cartas tenían fechas de 1933. También junto a aquellas cartas se encontraba un talonario con 150 cheques enviados. El tal señor Birdot no era nada más y nada menos que su abuelo, Samuel Stone. Su seudónimo Birdot era una combinación de los nombres de sus 3 hijas. Samuel Stone no era nadie especial, no era un hombre privilegiado. Es más, su vida estaba llena de desafíos. La familia de él era una familia muy pobre, de hecho judía, desde muy pequeño ellos fueron refugiados a Rumania y a los 15 años de edad llegaron a los Estados Unidos. Su padre, dice esta historia, que le escondía los zapatos para que él no pudiera ir a la escuela. Y esto los obligaba a él y a sus 6 hermanitos a quedarse en casa y trabajar y enrollar cigarrillos. Luego, cuando fue un poco más grande, se fue de su hogar. Este hombre se fue a trabajar a una mina de carbón y en los tiempos extras lavaba botellas de refrescos hasta que el ácido con el cual él lavaba aquellas botellas le comían la punta de los dedos. Con el tiempo se hizo dueño de una pequeña cadena de tiendas de ropas, alcanzando una posición relativamente cómoda. Este hombre no era rico, pero tampoco era pobre. Pero estuvo dispuesto a ayudar al necesitado con lo que él tenía, solamente con lo que él tenía. Un hombre común y corriente, en un lugar común y corriente. Un hombre común en el anonimato, desapercibido, pero con una gran generosidad, una generosidad extraordinaria. ¿Sabes una cosa? Quizás no podremos ser como Samuel Stone. Quizás no tenemos el suficiente dinero para ayudar a tantas personas. Quizás no seamos personas grandes predicadores. Quizás no seamos personas famosas que hacen grandes cosas para la humanidad.
somos personas comunes y corrientes, que podemos hacer cosas comunes y corrientes en este tiempo de gran necesidad. Claro que sí. ¿Sabes? Quizás no podemos alimentar a 150 personas, porque el dinero no nos alcanza y nunca vamos a poder darle de comer a tantos. Pero quizás podemos hacer una porción más de comida. Quizás nos alcance para poder hacer una porción más y podérsela llevar a aquella persona que está aislada en este momento, que está atravesando este problema de la enfermedad y quizás nadie se le quiere acercar. Y quizás haciendo un plato más de comida, vos y yo podemos acercarlo y demostrarle así, demostrarle a Cristo en nuestras vidas. Creo que este es el momento de hacer buenas cosas. Quizás no hacer grandes cosas, pero pequeñas cosas. Quizás podemos llamar a alguien, hacer aquí un pequeño llamado a aquellos que están necesitando, que se encuentran solos, que están aislados y no tienen con quién charlar. Y vas a descubrir que esa persona no va a parar de hablar, porque tiene una necesidad tremenda de escuchar, de hablar y de que alguien la escuche. Quizás no podremos hacer grandes cosas, pero podemos hacer mandados a aquel vecino, a aquella persona que está aislada porque es una persona de riesgo. Entonces poder ofrecernos a voluntad para poder hacer los mandados y de esa manera demostrar a Cristo en nuestras vidas. Si algo Dios nos está mostrando en este tiempo es que tenemos que mostrar el amor de Dios a través de las acciones, tal cual como Cristo lo hizo, tal cual como Él lo hizo. No nos cansemos de hacer el bien, ni de ayudar a los que están necesitados, no con grandes cosas, con pequeñas cosas como estas, cosas comunes y corrientes, cosas simples que cambiarían quizás a un pueblo entero. Quizás vos y yo podemos ser parte de este cambio, aportando cada uno una pequeña cosa, una pequeña ayuda para hacer un cambio tremendo en este pueblo en donde vos y yo estamos. ¿Sabes una cosa? En las historias de Dios, los asuntos comunes y corrientes, escucha bien, en la historia de Dios, los asuntos comunes y corrientes son muy importantes. Dios valora las cosas comunes y corrientes. Él lo demostró en la cruz. Él fue acción. Acción. Él murió por vos y por mí. Una demostración. ¿No te parece que es hora de empezar? En este momento que parece que no podemos hacer nada, hacer cosas comunes, pero que nadie las está haciendo, para cautivar a las personas que no conocen a Cristo. ¿No te parece que esta es la oportunidad para vivir a Cristo? Con cosas simples, donde nadie se atreve a entrar, no ayudar, no poner quizás un orfanato, algo grande, pero ayudar a una persona que lo está necesitando, que está esperando un llamado, o que necesita un mandado, o que necesita un plato de comida, porque nadie se atreve a tocar el timbre, porque ya lo han hisopado y está positivo, y la gente se le escapa. Qué bueno sería. ¿Cómo te sentirías vos si alguien llega a tu casa cuando nadie quiere acercarse a brindarte una mano en el anonimato sin esperar nada a cambio? Creo que es el momento, este es el momento que Dios nos está mostrando para que vivamos a Cristo en nuestra vida a través de hechos. Que el Señor nos bendiga y que podamos de esta manera cautivar el lugar en donde Dios nos ha puesto. Dios te bendiga muy ricamente. Amén.